nueva comunidad cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Damos la bienvenida al 2018 y a toda la gente que nos está mirando a través de Facebook, de YouTube. Reciba un fraternal saludo de una de las ciudades donde vive la gente más feliz de México, Guasave, Sinaloa. Dios bendiga a toda la gente que nos está viendo. Esperemos que el Señor hable a tu corazón y te ministre con esta palabra. Muy bien, hemos entendido que a Dios le tenemos que dar lo primero y lo mejor. Muy poquita gente ha entendido eso. Por eso tenemos años que damos a Dios primicias. Entonces vamos a entender lo que son, lo importante, por qué Dios fue, no los pastores, no la iglesia. Dios estableció que se le entregaran primicias. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué efecto traen en nuestra vida? ¿Qué sucede cuando yo lo pongo a Él en primer lugar? Vaya conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 22. Éxodo capítulo 22, versículo 28. Éxodo capítulo 22, versículo 28. Esta ministración y las siguientes del domingo se llaman a Dios lo primero y lo mejor. Éxodo 22, 28. Dice: no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás, ¿qué dice? El primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros se las echarás. El Dios todopoderoso, el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios que habita en ese mundo invisible, pero que gobierna en este mundo visible, que la estrella más lejana que nuestros ojos y ningún telescopio puede ver, Él la sostiene con su poder. Ese Dios quiere y anhela tener comunión con nosotros. Por eso nos creó Dios. Dios nos creó para tener comunión con nosotros. Dice la palabra que Dios se paseaba con el hombre por el huerto del Edén. Dios prefirió morir antes de dejarnos, porque Él anhela, dice la Biblia, nos anhela celosamente. Dios nos creó con libre albedrío para que nuestra relación con Él fuera porque nosotros queremos estar con Él. No una relación sistemática, si no hubiera creado robots para que ellos estuvieran todo el día diciéndole te amo, te amo. Él nos dio libre albedrío porque el hombre también necesita anhelar estar con Él. Porque antes de que tú y yo oremos, Dios está mirando nuestro corazón. Antes de que tú y yo le digamos que lo amamos, Dios ve nuestro corazón. Porque dice la palabra que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira nuestro corazón. Él nos anhela. Él nos anhela. Dios quiere, por ahí pusimos un comentario, Dios quiere una relación de amor con el hombre. Y como Él quiere esto, Él explica desde el Génesis lo que para Él es lo más importante en esta relación y lo que más busca Dios en esta relación. Y la palabra muestra desde Génesis hasta Apocalipsis que lo que Dios busca en esta relación con el hombre es honra. ¿Es qué? Es honra. Por eso Dios no se relaciona con los animales, aunque son creación de Él. Él no se relaciona, los animales no lo pueden honrar porque los animales
no tienen conciencia. Los animales tienen instintos y ellos caminan por instintos, ellos viven nada más. Pero el hombre, nosotros sí tenemos conciencia y libre albedrío y nosotros podemos honrarle. Y si usted no entiende esto y no lo sabe, es lo que vamos a hacer por toda una eternidad. Darle la gloria y la honra de vida al nombre del Señor. Los ángeles lo honran, pero los ángeles lo honran porque ellos son un ejército, y más bien lo honran por obediencia, porque ellos son un ejército, y el ejército, los ejércitos como los ejércitos naturales están acostumbrados a obedecer órdenes. A un soldado, cuando el general le dice váyanse al frente, este pelotón, váyase al frente, el otro pelotón, váyase a la retaguardia, los soldados no dicen no, nosotros no queremos ir al frente. Los soldados obedecen. Los ángeles son un ejército, son el ejército de Dios, y los ángeles lo hacen. Los ángeles honran a Dios, pero lo hacen más por obediencia. Nosotros, cuando honramos a Dios, lo hacemos por amor. Lo hacemos por amor. Entonces, para que el hombre pudiera honrar a Dios, Él establece un sistema de ofrendas. Acabaron los amenes y amén, gloria a Dios, aleluya. Él establece un sistema llamado ofrenda para que el hombre aprenda a honrar a Dios. Ya fueron como 3 amenes. Cuando la iglesia o el cristiano escucha la palabra ofrenda, el cristiano piensa en los 20, 50 o 100 pesos que le da a Dios cada domingo, el día que se congrega. Pero la ofrenda es más que eso. La ofrenda no nada más tiene que ver con los pesos y con los centavos. Tiene que ver con entregar tu vida, con darle a Él todo, con darle a Él lo primero, que Él sea el primero en nuestra vida. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Amén. Honra, la palabra honra es la palabra griega kabad con K, y significa saturar, significa entregar, significa pesado, también es fuerza, gloria, glorificar, honroso, honrable. Básicamente, mi hermano, es cuando tú y yo tomamos lo mejor y lo traemos. Por eso cuando Dios quiso o pensó en salvarnos, Él no agarró a un ángel, hablando de Gabriel, hablando de Miguel, arcángeles fuertes, poderosos, bellos. No, Él agarró lo mejor, tomó la mejor ofrenda, lo mejor del cielo, al unigénito, a su propio hijo, y lo entregó por nosotros. Para salvarnos. Él no escatimó, Él dio lo mejor. Amén. Él dio lo mejor. Por eso, para que nosotros podamos honrarle a Él, Él establece un sistema llamado ofrenda. Y anota esto, por favor. El que habla mal de la ofrenda, habla mal de Dios. Anota esto ahí y grábatelo en tu corazón. Cristiano que habla mal de la ofrenda está hablando mal de Dios, porque quien estableció las ofrendas y el sistema de ofrenda no fuimos los pastores, fue Dios. Simplemente porque la manera de honrar a Dios no es con nuestros labios. La manera de honrar a Dios, dice la Biblia, que es con nuestros bienes. Como que está empezando a penetrar la palabra. La Biblia dice que la manera de honrar a Dios no es con nuestros labios. Dice la Biblia, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No es con nuestros labios únicamente como debemos honrar a Dios, sino con hechos.
La Biblia habla de honrarlo a Él con nuestros bienes. Vamos a empezar el año dándole a Dios, honrándolo al Señor con nuestras primicias. A usted le va a cambiar su mente y su corazón después de escuchar esta palabra respecto a la ofrenda, al diezmo y a las primicias. Este sistema de ofrendas era que el hombre debería de traerle a él de lo que Dios le había dado al hombre primero. Y con esto el hombre lo honraba. No se honraba con la ofrenda que se le daba en sí. Más bien se le honraba por la obediencia a ese sistema de ofrenda que Dios había dicho que se le diera. Porque no era darle cualquier ofrenda, no era darle lo que uno quería, sino era darle a él lo que él pedía. No sé si me estoy explicando. O sea, no es la ofrenda. Hay gente que da más que otros, pero no están honrando. Como la gente rica que daba mucho dinero en el templo cuando estaba Jesús, comparado con la viuda que dio nada. Pero Jesús dijo, esos ricos no me honraron, esos ricos dieron sobras. Esta mujer, aunque era muy poquito, pero dio todo lo que tenía. ¿Me está entendiendo? No es en sí la ofrenda, no es lo que doy, sino cómo lo doy. O sea, es la obediencia al sistema de ofrenda que Dios estableció que se tenía que dar. ¿Estamos aquí? Si queremos ver, anota esto por favor, si queremos ver cumplidas nuestras metas y promesas del Señor, necesitamos caminar en todo el 2018 honrando a Dios. Dios estableció esto desde Génesis, cuando Caín y Abel se acercan al Señor. ¿Quién les dijo a Caín y Abel? Dios enseñó a Adán y a Eva que tenían que honrar, tenían que acercarse y lo tenían que hacer con una ofrenda. Pero tú recuerdas por qué Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no vio con agrado la ofrenda de Caín. Porque dice la Biblia en Génesis 4, no lo vamos a ver, que Caín era agricultor y agarró una ofrenda de su trabajo y se la llevó a Dios. Pero Abel, dice la Biblia, que era pastor, dice que Abel tomó de lo primero, de lo mejor, de lo más gordo y se lo entregó a Dios. Tal vez la ofrenda de Caín en pesos y centavos era más que el becerro gordo que Abel le llevó a Dios. Pero dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Porque Dios había demandado que a él se le diera lo primero y lo mejor. Y dice ahí la Biblia que Caín agarró una ofrenda, agarró unos manojos de trigo y se los llevó a Dios de todo lo que él había cosechado. Pero Abel no. Abel llevó lo que Dios quiere, lo primero y lo mejor. Y el que está hablando de ti, Dios quiere lo primero y lo mejor. La gente inmadura, los cristianos inmaduros espiritualmente, creen que honrar a Dios es viniendo a la iglesia los domingos o leyendo la Biblia un día a la semana o todos los días o predicando la palabra ahí en la célula o hablándole a la gente del Señor. Pero en ningún lugar en la Biblia, busca por favor, en ningún lugar en la Biblia dice que esto le honra a Él. Eso no le honra a Dios. Lo que le honra a Dios es lo que tú y yo le damos a Él. Lo voy a decir otra vez. Lo que honra a Dios es lo que tú y yo le damos a Él. Cuando tú vienes aquí a la iglesia, tú vienes a recibir. Tú
vienes a recibir una palabra, a que Dios te toque, a que Dios te bendiga. ¿Cuál es el momento? Aunque se oiga poco espiritual, y no importa si se oye poco espiritual, ¿sabes cuál es el momento en el culto, en la iglesia, cuando se honra a Dios? Cuando una persona se para aquí en el púlpito y dice: es el momento de recoger diezmos y ofrendas. Y cuando tú respondes a eso y te levantas porque traes y apartaste para Dios lo primero y lo mejor, ese es el momento en todo el culto cuando tú honras a Dios. No cuando estás hincado, no cuando estás llorando, no cuando estás con tus manos en alto. La Biblia dice que honrar a Dios es con lo que yo le doy a Él. La Biblia dice que honramos a Dios con lo que yo le doy. Y esto lo estableció Dios, no los pastores. Entonces, como lo que honra a Dios no eran los animales que le llevaban, no es los 100 pesos o los 1000 pesos o los 5000 pesos que tú y yo le damos a Dios. Por eso Dios nos lleva más allá de los diezmos y las ofrendas, y Dios estipula, o Dios establece que el hombre tenía que entregarle primicias. Por eso se establecen las primicias, para que entendamos que cuando doy diezmos, que cuando doy ofrendas, lo tengo que hacer con una mentalidad de que debe ser lo primero. Entonces, como no es lo que Gerardo le da al Señor lo que le honra, sino cómo es que Gerardo se lo da, eso es lo que en verdad lo honra. Por eso Dios le dice a su pueblo: olvídate de la ofrenda. A mí no me impacta si es mucho o es poca. Yo te voy a decir cómo la quiero. Y la quiero de primero. ¿La quiero de qué? La quiero de primero. No se trata de quién me dé más o menos, sino que me lo tienen que dar primero. Y si no me lo dan primero, no me están honrando. Y ahí es donde nace lo que es el concepto de primicias. Y mucha gente dice: oh, pastor, pero lo que importa realmente es la intención. ¿Dónde piensas tú que es la intención la que importa? Si la intención fuera la que importara, ¿por qué entonces Jesucristo dice en Lucas: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Lucas 6:46. Si la intención era la que bastara, porque mucha gente dice lo importante es la intención. No, bueno, no le pude dar diezmo a Dios, pero yo le traigo algo, y algo es algo, dijo el calvo cuando le salió un pelo. Entonces yo pienso, no voltee a ver a los pelones, por favor. Yo pienso que yo estoy honrando a Dios, pero ese es mi pensamiento. ¿Quién te dijo eso? Ponme Lucas 6:46, por favor. Si la intención fuera la buena, entonces Dios se conformaría con que le llamáramos Señor, 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 Señor. Y dice Jesucristo: ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Y qué dice? Y no me obedeces. De nada sirve que me llame Señor. De nada sirve que me llame Señor. Si lo que valiera fuera la intención, pues Dios se conformaría con que le dijéramos Señor. Si Dios le decía al sacerdote, usted lea por favor. Yo me preguntaba cuando leía la Biblia, ¿por qué tantas ordenanzas y por qué Dios decía de esta manera? Dios le decía al sacerdote inclusive cómo tenía que degollar al animal, de qué lado a qué lado, cómo se deberían de agarrar, cómo debería ser el animal, qué era lo que no debería de tener. Dios le daba esas especificaciones, todo, cómo tenían que ser las cortinas, de qué madera tenía que ser ahí el altar, cómo tenían que forrarlo, con qué tipo de todo. Si usted mira, Dios es muy específico en lo que le dice a Moisés, y le dice así, así y así. Entonces el pueblo entendía esto porque Moisés hacía lo que Dios le decía con las especificaciones. Y cuando Dios le decía al pueblo: quiero que me des lo primero, el pueblo le traía lo primero a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le tengo que traer lo primero?
primero a Dios. Mira lo que dice Isaías 41:4. Isaías 41:4. ¿Quién realizó esto? ¿Quién lo hizo posible? ¿Quién llamó a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, el primero, y seré el mismo hasta el fin. ¿Quién ordenó todo? ¿Quién llamó a las generaciones? ¿Quién? Yo, dice el Señor, que soy el primero y lo seré hasta el fin. ¿Por qué Él pide lo primero? Porque Él es el primero, Él es el primogénito, Jesucristo, de toda la creación. Él es el primero y por eso Él pide lo primero. Él es el primero en autoridad, Él es el primero en posición, Él es el primero en poder, Él es el primero en honra, Él es el primero en tu vida. Antes que tu matrimonio, antes que tus hijos, antes que tus finanzas, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás. Él es el primero. Y el que está hablando de ti, Dios es el primero. Isaías 44:6. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, que dice: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí, ¿qué dice? Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Yo soy el alfa y la omega. Él es el primero en todo. Ahora es muy importante que él utilice este adjetivo para él. Él dice: yo soy el alfa. ¿Por qué? Es muy interesante. A mí me estaba dando vueltas esto en la cabeza. Hace 2 días que estaba meditando en esta palabra, y anoche que estaba en la madrugada preparando el estudio. El alfa. ¿Usted ha oído del macho alfa? ¿Ha oído del lobo alfa? ¿Ha oído esa palabra? A mí me gusta mucho ver Discovery Channel, Animal Planet. ¿Ha oído usted eso? El perro alfa. ¿Lo ha oído? ¿Lo ha oído del macho alfa? Van de cacería, todos los lobos van de cacería. Tienen días hambrientos, van, y cuando al fin cazan una presa, todos están hambrientos, pero todos se hacen a un lado. El primero que come y come lo mejor es el alfa, y todos los demás esperan. Véalo, todos los demás esperan, y cuando el alfa acaba de comer, entonces todos los demás se vienen a comer. ¿Quién ha visto esto en la tele? Dios lo dejó establecido en la naturaleza. Es el alfa, es el macho alfa, el que tiene la prioridad. Él es primero, y los demás que se esperen. Así es. Las leonas cazan, y cuando llega el macho, cuando llega el león, cuando llega el patriarca, se hacen a un lado todos y empieza a comer y agarra las mejores piezas. ¿Sabes tú por qué hay tantos problemas en las familias hoy en día? Porque no saben quién es el macho alfa, no saben quién es la cabeza. No hay una cabeza en las familias, es menospreciado el liderazgo del varón, y por eso hay tantos problemas en las familias. Yo recuerdo en mi casa paterna, cuando yo era niño, había una silla que era la silla de mi papá. Nadie se sentaba en esa silla, y cuando se preparaba la comida, a él se le daba primero. A mi mamá siempre le servía a mi papá primero, aunque anduviéramos con mucho hambre, primero. ¿Quién se acuerda de esta norma que regía cuando hace algunos años? No importa lo hambriado que andaba todo mundo, primero el papá, y a él se le servía lo mejor. ¿Quién puso eso en la naturaleza? ¿Quién lo estableció? ¿Quién lo estableció? Lo estableció Dios.
Ahora, entendiendo esto que Jesús dice, yo soy el alfa. Mira lo que dice la escritura. Lucas capítulo 17, versículo 7. Lucas 17, 7. Dice el Señor: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego dice, pasa y siéntate a la mesa? No dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come tú y bebe. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, digan, siervos inútiles somos, porque lo que deberíamos hacer es lo que hicimos. Jesús, el alfa, está diciendo, yo quiero lo primero. Yo como primero. Yo como primero y luego ustedes. Y ustedes van a comer de lo que sobra y lo van a comer contentos. Está dormida la raza. El alfa está diciendo, porque Cristo dice, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el alfa. Y él dice, yo como primero. Yo como primero. Ustedes comen las obras, pero cuando las comen, las deben de comer con alegría, con gozo, sabiendo que yo soy poderoso para hacer que no falte nada en tu vida, ni a tus hijos, ni a los hijos de tus hijos. Pero yo soy el primero, dice el Señor. Yo soy el primero. Yo soy el alfa. Yo soy el alfa. Wow, cuando tú y yo sacamos diezmo de lo que nos sobra, entiende esto, mi hermano, estamos ofendiendo a Dios. Cuando tú y yo le damos a Dios las últimas horas de nuestro día, lo estamos ofendiendo. Cuando le estamos dando a Dios las obras, lo estamos ofendiendo. Él pide primicias. ¿Qué pide Dios? ¿Qué pide Dios? Primicias. Muchos cristianos no les importa estar 3 o 4 horas en el cine, primero esperando la película porque ya están comprados los boletos. Yo he estado ahí y a veces hemos tardado 1 hora para poder ver la siguiente función, y luego estás 2 horas sentados en el cine, te avientas 3 o 4 horas ahí en el cine y uno sale contento. Y en cambio hay muchos cristianos que con 2 horas aquí en la iglesia ya están desesperados y ya les caló la silla, parece que traen alguates. No voltea a ver a nadie. Hay personas que cuando no eran cristianos no les importaba gastar dinero en alcohol, en drogas, en sus placeres, y cuando vienen a la iglesia se ofenden cuando Dios les habla de diezmos y ofrendas. Ponga cara así como diciendo, qué bárbara la gente. Allá en el mundo no les interesaba gastar, y yo picho, y yo pongo, y yo compro otra botella de Bucanas, compadre, yo compro un cartón y échale. Y cuando vienen a la iglesia los cristianos, esa gente que no les interesaba derrochar allá el dinero, vienen a la iglesia, se ofenden. Tienen años de cristianos, y cada vez que se habla de ofrenda, dicen, otra vez van a pura pedidera. Si yo aquí los veo. Diga conmigo, por eso estamos como estamos. Dígalo, por eso estamos como estamos. Hay muchos cristianos que deben de aprender que Dios es primero, que el alfa
come primero. Él es primero. ¿Por qué estamos así? Porque en los púlpitos no se enseña de esto. En los púlpitos se enseña puro egocentrismo. Dios te va a dar un carro nuevo, Dios te va a dar una casa nueva, Dios te va a... Eso es lo que se enseña en los púlpitos. Pero muchos pastores no quieren enseñar de diezmos y ofrendas porque tienen miedo que la gente se les vaya. Un día el Espíritu Santo me regañó y me dijo, porque yo cuando empezaba el ministerio yo no quería hablar de esto, porque yo sentía que la gente iba a pensar que yo les estaba pidiendo dinero. Y Dios me dijo, tú vas a tener la culpa por no enseñar a mi pueblo de la pobreza de ellos, yo te voy a culpar a ti. Esto yo lo estipulé, Gerardo, me dijo el Señor. Enséñalo, enséñalo. Si la gente lo recibe o no lo recibe, ese no es tu problema. Enséñales los principios, viviéndolos tú, y enséñaselos a la gente. Moisés le enseñaba esto al pueblo. Moisés enseñaba al pueblo a honrar a Dios. Fue los versículos que leímos al principio. Éxodo capítulo 22, versículo 28, donde dice: no injuriarás al príncipe ni a los jueces. Y luego dice el versículo 29: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con tu buey, con tus ovejas. 7 días estarán con su madre y al 8º día me lo darás. Me seréis gente santa. No vas a comer la carne destrozada por las fieras en el campo. Esas dáselos a los perros. Le dice Dios, enseña esto. Y ahorita vamos a ver versículos muy claros. Moisés enseñaba esto al pueblo. Y había gente que le decía: Moisés, yo tengo caballos, ¿qué tengo que hacer? Dale el primero a Dios. Y yo tengo bueyes, dale el primero. Yo tengo ovejas, dalo primero a Dios. Moisés le empezó a enseñar al pueblo. Pase alguien en el teclado, por favor. Moisés le empezó a enseñar al pueblo de parte de Dios que Dios exigía, Dios pedía que a él se le diera lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. Y el pueblo con alegría lo hacía. Hoy en día, si tú enseñas de esto, la gente se enoja. Aquí no, en otros lugares. Amén. ¿Quién tiene caballos? ¿Quién tiene bueyes? ¿A cuántos nos pagan un sueldo? Hijo, Señor, gracias porque todos viven del aire aquí. ¿Quién recibe un salario por su trabajo? Seas comerciante, seas quién. De ese dinero que recibes, Dios dice: agarra lo primero, agarra lo mejor y dámelo a mí. Agarra lo primero y lo mejor y dámelo a mí, de primero. No después de pagar todos tus pendientes que tienes y los abonos y esto y la cundina y al otro. Lo primero. Lo primero. Lo primero, dice Dios. Lo primero. Tómalo y sacrifícamelo a mí. Yo no quiero las obras, yo quiero lo primero. Yo soy el alfa. Yo soy el alfa. Yo soy el alfa. Un pastor coreano de una de las iglesias más grandes del mundo. Él tiene como 1.300.000 gentes. En aquel tiempo, cuando esto sucedió, él andaba en un país centroamericano. Y después de tener unas varias enseñanzas, lo llevaron ahí al mejor restaurante de la ciudad. Todos los pastores de la ciudad que hicieron el evento lo llevan al restaurante. Y cuando el pastor coreano llega, ellos tienen costumbres muy diferentes a las de nosotros. Por ejemplo, en Corea o en Japón, si una esposa ofende en público a su marido, ella lo tiene que dejar. Ella no tiene derecho a estar con él en su casa.
si le falta el respeto en público, una esposa a un esposo, aquí hubiera un divorciadero. Esas son las costumbres de ellos. Entonces, cuando este hombre llega al restaurante, aquí no hay de esas, pero hay unas que les dicen las mancitas. Llega, entonces se para en la puerta de la entrada del restaurante, se da la media vuelta y se va. Y todos los pastores dicen: ¿qué onda? Ya unos traían aquí en las costillas de barbecue y todo, ya estaban: ¿qué onda con este? ¿Por qué se va? Entonces un coreano que estaba ahí dijo: les traté de explicar antes de venirnos que la costumbre de él es que el primero llega, el primero se sienta y luego todos los demás podemos comer, porque él es el alfa, él es el pastor, él tiene prioridad. Y el pastor latino que estaba contando esta experiencia, porque él estuvo dentro de los pastores que lo invitaron, dijo: nosotros ya habíamos comido, ya nos habíamos comido la botana y estábamos contando chistes y cotorreando ahí. Cuando él llega, él se siente ofendido y él se va a su hotel. Job 29:7. Job 29:7. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacían preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. ¿Qué está hablando Job? Job está hablando cómo él era respetado, cómo él era honrado. Él está recordando cómo él vivía y cómo la gente, los jóvenes, los ancianos lo respetaban, porque él era un hombre de jerarquía. Él era el hacendado. Él era ahí el que partía el queso. Esto lo estableció Dios, y en todas las culturas y en todas las generaciones, aún gente impía que no conoce a Dios, esto es el de mayor rango, es el que tiene el respeto, es el que tiene el derecho, es el que tiene la prioridad. Nos lo enseñaron desde niños. Cuando entraba un maestro, cuando entraba el director al salón, los niños nos levantábamos y lo saludábamos, lo respetábamos. Jesucristo está en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros y Él no está siendo honrado. Pero muchos pensamos que sí estamos honrando a Dios y no lo estamos honrando. Por eso Él establece el sistema de ofrendas y Él pide primicias. Primicias, no sobras. Anota esto: si tú primero pagas tus cuentas y luego le das diezmo al Señor, lo estás deshonrando. Ay, yo no sé cómo voy a diezmar hoy, esta semana, porque ¿te acuerdas que me puse las uñas con gel y con ¿cómo se llama? Con no sé qué, y las pestañas, y ay, ¿cómo le voy a hacer ahora? O síguele con el Hellish, a ver si el Hellish te ayuda en tus enfermedades, ¿verdad? Ahora, no es malo ponerse Hellish. A mí me encanta que mi esposa se arregle y se ponga uñas y todo. Pero hay gente que dice: ¿y ahora cómo le voy a hacer? Si ya hice esto, y es que me tocó a mí preparar la barbacoa de la Navidad, y ahora cómo le voy a dar diezmo a Dios, ya no alcancé. Y le dice la esposa: pues da algo, hombre, después capa la coche y después lo repones, hombre. ¿Cuántos dicen amén? Que al cabo Dios es bueno, hombre. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno, hombre, no pasa nada. Chale. Dios es el alfa. Él pide lo primero. Él pide lo primero porque Él tiene derecho legal a pedirlo primero. Mire lo que dice la Biblia, Éxodo 34:26. Rápidamente vamos a leer.
Éxodo 34:26. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Levítico 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado a la tierra que yo te doy, segaréis sus mies. Traeréis a los sacerdotes una gavilla por primicias de los primeros frutos de vuestra siega. Deuteronomio 18:4. Las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de la lana de las ovejas las darás. Deuteronomio 26:2. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos. ¿De cuántos frutos? De todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta. Irás al hogar donde Dios te dijere, para hacer habitar ahí su nombre. Moisés enseñó todo esto al pueblo, y el pueblo entendía que Dios era primero. ¿Que Dios qué? Pero ¿qué pasó? El sacerdocio se corrompió. Se corrompió el sacerdocio y empezaron a hacer cosas que no le agradaban al Señor. Termino. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12. Pasen los de la alabanza, por favor. Primera de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Hoy en día hay mucha gente en los púlpitos, muchos pastores y líderes impíos sin conocimiento de Dios, que para empezar una iglesia o le empiezan a hablar a gente de otra iglesia y los empiezan a invitar: mira, ven a mi iglesia y vente. Y eso no se hace. Eso es ser corrupto. Esta iglesia no la empezamos trayendo gente de otras iglesias. Esta iglesia la empezamos en la cochera de mi casa con un grupo de 15 personas. Pero hay ahorita gente impía que cuando llegan a las ciudades ponen espectaculares y se solicitan mujeres. Estamos pidiendo gente que cuide niños y están sacando gente de otras iglesias para llevarse a sus iglesias. Eso no se hace. Eso es terrible. Dice que los hijos de Elí, los hijos del sacerdote, eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Versículo 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Versículo 14. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para él. Eso no se debería de hacer. Pero el sacerdocio se había corrompido y estos estaban haciendo cosas indebidas. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote. No, señor, era para Dios. Porque no tomará de ti carne cocida, sino la quiere cruda. Porque a él le gustan sus filetitos y todo ahí en su casa, prepararlos. Versículo 16. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, porque pues es eso que llevaba él, era ofrenda para Dios. Quemen la grosura primero y después toma todo lo que quieras. Él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Así diezman y ofrendan muchos cristianos. Lo que es para Dios primero lo usan en otras cosas, pagan otras cosas, hacen otras cosas, y lo poco que les queda, y a veces no les queda, ya no pueden traerlo a Dios. Él le decía a la gente: primero quema la grosura, quémala porque es para Dios, y luego no, yo la quiero cruda, la quiero toda, dámela. Muchos cristianos hacían diezmado durante años pensando que eso agrada a Dios.
Primero hacen sus cosas, primero hacen todo y al final dejan a Dios, al que les dio todo, al que les dio salud, al que les dio inteligencia, al que les dio fuerza, al que les provee, al que les bendice, lo dejan al último. Y Dios dice: yo no quiero sobras, yo soy el primero y no me estás honrando. No me honras como el primero. Eso que me das, eso que tú crees que me das, a mí no me honra. Dice el versículo 17: era pues, ¿qué? Ponme el versículo 17. Muy grave delante de Dios el pecado de los jóvenes, porque los hombres, ¿qué dice? Menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y la gente ya no empezó a ofrecerle a Dios lo primero y lo mejor. El sacerdocio se corrompió. Y hoy en día la cosa sigue igual. Seguimos igual. Y aquí fíjese bien, aquí en Samuel, aunque se estaban dando ofrendas, pero no se estaban dando como Dios las pedía, sino lo estaban dando con deshonra. Ese era el problema. Lo estaban dando con deshonra. Seguimos leyendo, versículo 27. Voy a terminar. Primera de Samuel 2:27. Y vino un varón de Dios a Elí. Diga conmigo: un varón de Dios. Vino un varón de Dios a Elí. ¿Quién era Elí? El sacerdote. Y le dijo: así ha dicho Jehová: no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón. Y yo le escogí, le está hablando de Aarón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que me ofreciese sobre mi altar y me quemara incienso y llevase el efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo de Israel. Versículo 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honro al que me honra. Yo honro al que me honra. Mi hermano, vienen tiempos muy difíciles sobre la tierra. Si tú crees que has vivido lo más difícil, no tienes idea de lo que viene sobre la tierra. Necesitamos el favor y la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Necesitamos el favor y la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Pero necesitamos reconocerlo como lo que Él es. ¿Qué es Él? Busca en tu corazón, para ti, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios para ti? ¿Es tu religión? ¿Es lo que es muy bonito y qué padre y Diosito? ¿Qué es Dios para ti? ¿Es tu Padre? ¿Es lo primero? ¿Él ocupa el primer lugar en tu vida? Le das lo mejor a Él, de tu tiempo, de tu esfuerzo, de todo. La gente se cansa. No, yo no quiero ser ujier otra vez. Ujier. No, yo no quiero estar con los niños. O sea, Dios es lo primero en tu vida. Pongan a otro encargado. Yo ya me cansé. Dios no se cansa de despertarte con salud todos los días, de decirte que te ama, de bendecirte. Lo único que Dios pidió desde el principio de la creación fue obediencia. ¿Fue qué? Fue obediencia. Dice la Biblia: Dios honra al que le honra, y para honrarlo hay que darle primicias.
hay que darle prioridad, hay que obedecerlo. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus alabanzas. Honra a Jehová viniendo a la iglesia todos los domingos. Lea el versículo conmigo, no me lo quites. Honra a Jehová, Proverbios 3:9. Honra a Jehová danzando. Danzando, yo te honro, Señor. Danzando, yo te honro. Ahí dice que danzando honramos a Dios. Honra a Dios cantando fuerte. Honra a Dios viniendo todos los domingos al servicio. Honra a Dios predicando en la célula. ¿Cómo dice la Biblia que honramos a Dios? ¿Cómo dice la Biblia que se honra a Dios? ¿Cómo dice la Biblia que se honra a Dios? Honra a Jehová con tus bienes. Lo que honra a Dios, mi hermano, por poco espiritual que se oiga tu mente y a mi mente, porque el diablo nos ataca en este punto, porque el diablo sabe que Dios honra al que le honra. Por poco espiritual que se oiga, lo que honra a Dios es lo que tú y yo le sacrificamos a Él de primero. Eso es lo que lo honra. No es casualidad que en el mismo versículo estén juntos la palabra honra y primicias. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y será, versículo número 10, y serán llenos tus graneros con abundancia. Mira la bendición. El granero me habla de provisión, de bendición económica, de sobreabundancia. Pero dice: y tus lagares rebosarán de mosto. No nada más económicamente, sino que vendrá un grado mayor de unción sobre tu vida y sobre mi vida. Wow. El que honra a Dios como el alfa, el que le entrega sus primicias a Dios, lo mejor de todo lo que tenga, será alguien que no solo prospere económicamente, sino que aumentará su grado de unción. ¿Sabes qué significa dar una buena ofrenda a Dios? ¿Sabes qué significa dar una buena ofrenda a Dios? Agarrar todo lo que traigo y dárselo al Señor. Esa es una buena ofrenda, pero esa no es una ofrenda excelente. Porque eso de agarrar todo y dárselo a Dios, eso lo hacen también los borrachos. Yo muchas veces lo hice. Me acababan de pagar y me lo echaba todo en una borrachera. Yo no dejaba pagar a nadie. Digo, eso de agarrar todo y darlo es una buena ofrenda, pero eso no es una ofrenda excelente. Eso lo puede hacer un borracho. Una ofrenda excelente es cuando tú piensas y dices: ¿qué es lo mejor que tengo? ¿Qué es lo mejor que tengo? Y lo agarras de primero, y se lo das a Dios. Eso es una ofrenda excelente. Y Dios no quiere buenas ofrendas. Dios quiere ofrendas excelentes, donde tú lo estás reconociendo a Él y le estás a Él dando la prioridad, porque Él es el alfa, porque Él es el primero, el principio de la creación, el alfa y la omega, el principio y el fin. Amén. Aquí la palabra primicia en este texto de Proverbios 9, primicia, significa primer rango en grado de autoridad. Primer rango en grado de autoridad. Cuando tú tomas lo primero que tienes en rango y autoridad y se lo das a Dios en abundancia, entonces veremos sobre nuestra vida prosperidad material y espiritual.
si lo que hoy te he compartido, que es la palabra de Dios, no ha cambiado tu concepto de la ofrenda y el diezmo, difícilmente vamos a poder avanzar en la vida. Dios nos ha enseñado como familia a darle a Dios lo primero y lo mejor. Y hemos atravesado por situaciones muy difíciles, pero de todas ellas nos ha librado Dios. Hay gente aquí en la iglesia que tiene muchísimo más dinero que nosotros. Yo no tengo dinero en el banco, pero yo soy un hombre próspero. Dios me ha permitido viajar, andar, hacer, y nos sorprendemos mi esposa y yo de cómo Dios nos abre puertas, de cómo Dios nos bendice, porque Dios dice: yo honro al que me honra. Mi primer pensamiento, y ahí está mi esposa, yo he tenido algunos pláticas con ella, porque mi primer pensamiento, no me malentienda, el corazón de ella y mi corazón está en la iglesia, pero mi primer pensamiento siempre está en Dios. Yo siempre estoy pensando en que Dios me dé para la obra. Yo no estoy pensando que Dios me dé para un carro nuevo. Yo no estoy pensando que Dios me dé para comprarme otra casa. Yo siempre le doy gracias a Dios y le pido a Dios provisión para que Dios me dé para la obra. Por eso Dios nos ha bendecido. Hemos pasado por situaciones difíciles. La Biblia dice: vendrán vientos y tempestades. Pero yo conozco un Dios fiel, que cuando lo hemos puesto a Él primero, Él no nos deja, porque Él honra al que le honra. Vamos hoy a poner en obra lo que estamos entendiendo. Repartieron sobres al principio y mandamos a hacer sobres de primicias. Toda la gente que va a entregar primicias, entendiendo lo que es la primicia, levanta tu mano para que te den un sobre, no de diezmo, de primicia. Levante la mano toda la gente que va a entregar primicias. Primicias. Entiendo que es día 7 de enero y que hay gente que le pagan a la quincena o a final. Por eso en todo este mes vamos a estar hablando de primicias, de diezmos, de ofrendas. Primicias, nomás estoy pidiendo que levante la mano la gente que va a entregar primicias. Toda la gente que va a diezmar y ofrendar y no tiene sobre, levante la mano para que le den un sobre. Repartan, mujeres. ¿Sabe usted que la gente iba contenta a Jerusalén con sus gavillas llenas, llevándole a Dios los primeros frutos, la primer cosecha, los primeros animales? ¿Por qué cree usted que Dios, cuando le pide a Abraham una ofrenda
¿Por qué crees que Dios no le dijo, dame a tu suegra, Abraham? Abraham se lo hubiera aventado, ahí te va. Y vamos que las suegras son una bendición. Dios no le pidió a Ismael, al hijo de Agar, porque Abraham, aunque amaba a Ismael, pero él hubiera sin tanto problema dado a Ismael. Pero Dios le dijo, dame a tu primogénito, dame al de la promesa. Dios pide lo primero y lo mejor. Él es el alfa. Él no quiere sobras. Él no quiere sobras. Él es el alfa. Por eso Él estableció las primicias. Por eso Él dijo en el Nuevo Testamento, ustedes viven afanados por el vestido y por la comida, pero yo les digo un secreto. Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo que les haga falta les vendrá por añadidura. Amén. Pónganme a mí como prioridad, dice Dios, y lo demás vendrá por añadidura. Pon ahí, hermano, lo que le vas a dar a Dios. Tráigame los alfolís para acá, para el frente. Acuérdense que lo podemos hacer también con la terminal bancaria. Póngase de pie todo el mundo. Diga conmigo, Señor Jesús, gracias porque tú me has enseñado hoy a través de tu palabra que tú eres el alfa y la omega, que tú eres el principio de toda la creación, que antes de ti y después de ti no hay nada, que tú me creaste para tener comunión conmigo. Yo te anhelo, yo te amo, y hoy, Señor, te pondré en primer lugar en mi vida. No importa lo que venga, no importa lo que esté viviendo, tú tienes prioridad. Tú tienes prioridad. Tú tienes prioridad. Tú eres mi Padre. Tú me sostienes. Tú me amas. Hoy quiero honrarte. Hoy quiero honrarte. En todo el 2018 te honraré, y por el resto de mi vida te honraré, dándote a ti lo primero y lo mejor. Perdóname si por ignorancia, si por temor, si por la presión de las deudas yo no te daba de lo primero. Perdóname, Señor. Perdona mi falta de fe. Mi hermano, abre tu corazón con Dios. Ahí es donde Dios es bueno, porque Dios mira el corazón. Ponte a cuentas con Él y dile: Señor, desde hoy te daré lo primero y lo mejor. Gracias. 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 Te entrego a ti, Señor. Te entrego a ti lo mejor. ¿Sabe, mi hermano? Por eso muchos predicadores decían que si no te duele dar lo que estás dando, eso no agrada a Dios. Y yo por mucho tiempo no lo entendía, porque a Dios hay que darle lo primero, lo mejor y en abundancia, teniendo tal vez muchas cosas. Y cuando tú le crees a Dios,
Dios te suple para eso y para más, porque tú lo reconoces como el alfa en tu vida. Denle un aplauso. Amén. Amén. Bien, pasen primero las mujeres a darle al Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Dígalo. Te daré lo mejor cada día. Pasen los varones, hombres prósperos, hombres de integridad. Es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Vamos. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Traemos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. te daré Lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Tu obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Lo mejor de tu tiempo, te daré lo mejor de tu esfuerzo, lo mejor de tu economía. Yo no sé, a lo mejor Dios, ¿qué te pidió en este año? Entrégale a Dios eso. Algo que era de mucho valor para ti, algo que era muy importante en tu vida. Hay personas que le entregaron relaciones al Señor. Hay personas que entregaron cosas y que dijeron: Señor, ahí está. ¿Y sabes qué sucede con eso? La mano de Dios viene sobre tu vida, porque por encima de tu gusto, por encima de lo que tú piensas, Él tiene prioridad. Y tú sueltas eso y tú lo entregas a Él, y la bendición de Dios viene sobre tu vida. Porque si buscamos primero su reino, primero a Él es el alfa, lo demás vendrá por añadidura. Te daré lo mejor de mi vida. Díselo con fe. Te daré lo mejor cada día. cada día. Cada día te daré lo mejor, Señor. Será mucho más que una canción. Tu obediencia es mi mejor
este año y durante todas nuestras vidas. Lo mejor cada día. Cada día. Sí, Señor. Gracias, Padre. Una canción. Señor, yo declaro que tú nos llevas a un nuevo nivel de unción, de prosperidad. No importa lo que se haya vivido en el 2017, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios y avanzamos a lo mejor, avanzamos a lo mejor, avanzamos a lo mejor. Mi felicidad y mi paz no depende de lo económico. Mi felicidad y mi paz depende de que te tengo a ti, Señor. Depende de que tú me sostienes y tú me bendices. Yo bendigo cada matrimonio y cada familia, declarando un año de prosperidad, de multiplicación y de bendición sobre tu vida, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Feliz año, feliz año, feliz año, feliz año. Dios le bendiga. Vamos por